Bueno, ahí estamos. Bueno, estamos con el encuentro número 6, o sea, sexto encuentro. La práctica del instante santo nos toca hoy la sección 4. Está bueno que, como digo siempre, que todos estemos con el curso abierto. Este tiene 9 párrafos, así que no es tan largo, pero bueno, vamos a ver cómo va la lectura y cómo lo vamos viendo. Bueno, yo ya estoy preparada. Acá estoy con el cable este, que bueno, ahora lo voy a poner para este costado, así. No me molesta, pero bueno, no sé. Bien. Hola Estela, Marcela, Zule y Rosario. Bueno, acá está Morena, sí, acá abajo. Ya se preparó para dormir. Bueno, vamos a ir con la práctica del instante santo. A ver hoy qué resulta con este texto, ¿no? De esta sección 4. Tiene 9 párrafos, así que no es tan larga, pero tampoco no sé si tienen ganas de escucharla toda. O que hagamos una parte y después seguimos mañana. Voy a empezar por el párrafo 1. Ustedes estén ahí con el curso, que es importante que lo vayan leyendo junto conmigo. Es posible aprender este curso inmediatamente, a no ser que creas que lo que Dios dispone requiere tiempo. Y esto solo puede significar que prefieres seguir demorando reconocer el hecho de que lo que su voluntad dispone ya se ha cumplido. El instante santo es este mismo instante y cada instante. Hola María del Pilar. Fíjense, acá ya da otra definición de instante santo. Es este mismo instante y cada instante. El que deseas que sea santo lo es. El que no deseas que lo sea, lo desperdicias. En tus manos está decidir qué instante ha de ser santo. No demores esta decisión, pues más allá del pasado y del futuro, donde no podrías encontrar el instante santo, éste espera ansiosamente tu aceptación. Sin embargo, no puedes tener una conciencia feliz de él mientras no lo desees, pues encierra dentro de sí la liberación total de la pequeñez. Bueno, acá tenemos otra cosa para recordar que está asociado al instante santo con la liberación de la pequeñez, ¿no? Y que además el instante santo tenemos que desearlo, si no el instante santo no sucede. Tu práctica, por lo tanto, debe basarse en que estés dispuesto a dejar a un lado toda pequeñez. El instante en que la grandeza ha de descender sobre ti se encuentra tan lejos como tu deseo de ella. Mientras no la desees y en su lugar prefieras valorar la pequeñez, esa será la distancia a la que se encontrará de ti. En la medida en que la desees, en esa misma medida harás que se aproxime a ti. No pienses que puedes ir en busca de la salvación a tu manera y alcanzarla. Hola Liz. Fíjense acá, nos da otro dato, ¿no? Que no pensemos que podemos ir en busca de la salvación a nuestra manera, o sea, por nuestra cuenta y alcanzarla. Abandona cualquier plan que hayas elaborado para tu salvación y sustitúyelo por el de Dios. Su plan te satisfará. No hay nada más que pueda brindarte paz, pues la paz es de Dios y de nadie más que de Él. Párrafo 3. Sé humilde ante Él y sin embargo grande en Él. No antepongas ningún plan del ego al plan de Dios, pues con tu decisión de formar parte de cualquier otro plan
que no sea el suyo, dejas vacante tu lugar en su plan, que debes ocupar si quieres unirte a mí. Te exhorto a que cumplas el santo papel que te corresponde desempeñar en el plan que Él dio al mundo para liberarlo de la pequeñez. Dios desea que su anfitrión more en perfecta libertad. Hola, Gloria. Cualquier fidelidad a un plan de salvación distinto del suyo disminuye en tu propia mente el valor de lo que su voluntad ha dispuesto para ti. Sin embargo, es tu mente la que es su anfitrión. Acá nos está dando otra pista, que el lugar donde reside el anfitrión, que somos nosotros de Dios, o donde podemos recibir a Dios, es en nuestra mente y nada más. Hola, Carolina. Hola, Zulí. Párrafo 4. ¿Quieres saber cuán perfecto e inmaculado es el santo altar en el que tu Padre se ha ubicado a sí mismo? Te darás cuenta de esto en el instante santo, en el que gustosamente y de buena voluntad renuncias a todo plan que no sea el suyo. Pues en el instante santo se encuentra la paz, perfectamente diáfana, porque has estado dispuesto a satisfacer sus condiciones. Puedes reclamar el instante santo en cualquier momento y lugar en que lo desees. En tu práctica, procura abandonar cualquier plan que hayas aceptado a fin de encontrar grandeza en la pequeñez. No se encuentra ahí. O sea, no podemos encontrar grandeza en la pequeñez. Siempre cuando se refiere a la pequeñez, recordemos que se está refiriendo a cuando nosotros no recordamos quiénes somos. ¿Se acuerdan que ya lo dijimos, no? Utiliza el instante santo solo para reconocer que por tu cuenta no puedes saber dónde se encuentra y que lo único que harías sería engañarte a ti mismo. Párrafo 5. Yo me encuentro dentro del instante santo tan claramente como tú quieres que lo esté. Y el tiempo que tardes en aprender a aceptarme será el mismo tiempo que tardarás en hacer tuyo el instante santo. Te exhorto a que hagas que el instante santo pase a ser tuyo de inmediato, pues liberar la mente del anfitrión de Dios de la pequeñez no depende del tiempo, sino de la buena voluntad que se tenga para ello. Acá tenemos otra pista. Hola, Celey. Hola, Laura. Otra pista más. Para que el instante santo ocurra, tengo que poner mi buena voluntad, ¿no? Que es más o menos lo que venimos leyendo hasta ahora, ¿no? Desde que empezamos el capítulo 15. La razón de que este curso sea simple es que la verdad es simple. La complejidad forma parte del ámbito del ego y no es más que un intento por su parte de querer nublar lo que es obvio. Podrías vivir en el instante santo para siempre, empezando desde ahora hasta la eternidad, si no fuera por una razón muy sencilla. No empañes la simplicidad de esa razón, pues si lo haces, será únicamente porque prefieres no reconocerla ni abandonarla. La simple razón, llanamente expuesta, es esta. El instante santo es un momento en el que se recibe y se da perfecta comunicación. Esto quiere decir que es un momento en el que tu mente es receptiva, tanto para recibir como para dar. El instante santo es el reconocimiento de que todas las mentes están en comunicación y por lo tanto tu mente
no trata de cambiar nada, sino simplemente de aceptarlo todo. Fíjense, no todas las pistas que nos está dando acá de lo que es el instante santo. Primero, que no tengo que quererlo hacer por mi cuenta. Tengo que poner mi voluntad. Recordar que el instante santo tengo que desearlo realmente, ¿no? Que solo ocurre ahora. Después me va diciendo que tengo que estar en perfecta comunicación, ¿no? Y para eso tengo que estar en aceptación de todo como es. Párrafo 7. ¿Cómo puedes hacer esto cuando prefieres abrigar pensamientos privados y no renunciar a ellos? Ahora, cuando veamos el video vamos a hablar sobre los pensamientos, ¿no? Y lo que es pensar según el curso. La única manera en que podrías hacer esto es negando la perfecta comunicación que hace que el instante santo sea lo que es. Crees que puedes abrigar pensamientos que no quieres compartir con nadie y que la salvación radica en que te los reserves exclusivamente para ti. ¿Crees que en los pensamientos privados que únicamente tú conoces, puedes encontrar una manera de quedarte con lo que deseas solo para ti y de compartir solo lo que tú deseas compartir? Y luego te preguntas, ¿cómo es que no estás en completa comunicación con los que te rodean? O con Dios, que os rodea a todos a la vez. Párrafo 8. Cada pensamiento que prefieras mantener oculto interrumpe la comunicación, puesto que eso es lo que quieres. Es imposible reconocer la comunicación perfecta, mientras interrumpir la comunicación siga teniendo valor para ti. Pregúntate sinceramente, ¿deseo estar en perfecta comunicación? ¿Estoy completamente dispuesto a renunciar para siempre a todo lo que la obstaculiza? Si la respuesta es no, entonces no importa cuán dispuesto esté el Espíritu Santo a concedértela. Ello no será suficiente para que tú puedas disponer de ella, pues no estás dispuesto a compartirla con Él. Y la comunicación perfecta no puede tener lugar en una mente que ha decidido oponerse a ella, pues dar el instante santo así como recibirlo requiere la misma dosis de buena voluntad, al ser la aceptación de la única voluntad que gobierna todo pensamiento. Hola Luz Mirella, hola Marcela. Vamos al último párrafo. La condición necesaria para que el instante santo tenga lugar no requiere que no abrigues pensamientos impuros, pero sí requiere que no abrigues ninguno que desees conservar. La inocencia no es obra tuya. Se te da en el momento en que la desees. La expiación no existiría si no hubiese necesidad de ella. No serás capaz de aceptar la comunicación perfecta mientras sigas queriendo ocultártela a ti mismo, pues lo que deseas ocultar se encuentra oculto para ti. En tu práctica, por consiguiente, trata solamente de mantenerte alerta contra el engaño y no trates de proteger los pensamientos que quieres negarte a compartir. Deja que la pureza del Espíritu Santo los desvanezca con su fulgor y concéntrate solo en estar listo para la pureza que Él te ofrece. De esta manera, Él te preparará para que reconozcas que eres un anfitrión de Dios y no un rehén de nada ni de nadie. Esto parece muy parecido, ¿no?, al video que subí hoy de la vigilancia mental, que bueno, después voy a seguir subiendo las otras partecitas. Porque claro, nosotros escuchamos la palabra instante santo y nos parece como algo
como un momento, ¿no?, que fuera puro y inmaculado y que no sé qué. Pero en realidad el instante santo es un instante en el que aceptamos todo tal como es, ¿no? Y que no albergamos, no es que no albergamos pensamientos impuros, porque acá también lo dice, sino que no estamos escuchando esta voz estridente del ego y siguiendo los consejos, ¿no? Que no estamos atrapados en nuestros pensamientos propios. Podríamos, para poder comprenderlo un poco, porque es un poco complejo el vocabulario que usa ahí, ¿no?, poder comprender que nosotros tenemos nuestros pensamientos que creemos que son propios, que son míos, que los piensa mi propio cerebro, y que en cada persona hay pensamientos diferentes, y los pensamientos de Dios, que son pensamientos que se pueden compartir, que todos compartimos por igual. Y estar en comunicación es cuando yo realmente estoy en esa comunión. Por eso yo siempre les digo que para estar en comunión primero me tengo que confesar. O sea, no tiene que haber pensamientos impuros en mí. Pensamientos impuros no quieren decir pensamientos negativos, sino pensamientos más que nada de ataque. Pensamientos en los que me creo que soy especial, estoy separado y que soy este cuerpo, que estoy pensando acerca de mí mismo, para ser un poco más claro. Los pensamientos de Dios son los que se comparten, los que mediante los cuales todas las mentes estamos unidas. Por eso un instante santo es un instante en que yo dejo de pensar en mí como persona, como personaje, en mi vida, en mi historia. Un instante de entrega total, de aceptación total, de unidad. Por eso yo en el videíto de hoy puse más o menos para que recordemos lo que es pensar, lo que son los pensamientos, porque nosotros con esta palabra nos confundimos bastante y lo damos por entendido como que, bueno, es lo que la actividad que hace el cerebro, ¿no? Así que voy a poner el video, a ver, para que vayamos captando un poco lo que nos quieren decir en esta sección, ¿no? Nosotros, aparte de tener conflicto, ¿no?, con todos los términos del curso en cuanto a lo que es el instante santo, lo que es la expiación, lo que es esto, lo que es el otro, ¿no? El mayor conflicto se nos presenta con el asunto del perdón, que justamente es la herramienta principal que nos brinda el curso para aplicar, y mediante la cual, mediante la práctica del perdón, alcanzamos la expiación, nos dice, ¿no? Porque ya cuando lo hayamos perdonado todo, vamos a reconocer que no podemos estar separados de nadie, que ya no somos que creemos ser, sino que reconoceríamos nuestra verdadera identidad. Bien. Entonces, preocuparnos de que no aprendamos a perdonar en esta vida no solo nos mantiene atrapados por más tiempo en la ilusión de todo esto, sino que dado que el perdón sucede en la mente, fuera del tiempo y el espacio, no depende del tiempo o el espacio para nuestro progreso. Ese es otro problema que tenemos nosotros, porque debido a nuestra creencia en el tiempo lineal, nosotros creemos que el perdón es una sucesión de eventos o escenas, ¿no?, o momentos que van sucediendo uno detrás del otro, y entonces yo ahora perdoné a este, después perdono al otro, perdono al otro, perdono al otro, y así sucesivamente. Pero resulta que Wapnick nos recuerda que el perdón sucede en la mente, fuera del tiempo y del espacio. Esta mente está fuera del tiempo y el espacio. Por eso nosotros no podemos comprender lo que es la mente. Nosotros estamos trabajando o operando, podremos decir, en una mente que es ilusoria. Por eso el curso le llama la mente errada, le dice, o ego. Una mente que está dividida. Pero la mente, donde nosotros operamos,
está fuera del tiempo y del espacio. Por eso cuando decimos situarnos en la conciencia, no se refiere a un espacio la conciencia, sino es cuando yo reconozco que soy el tomador de decisiones, el que se está dando cuenta. ¿Sí? Ese que se da cuenta es el que perdona. Cuando se une al Espíritu Santo y ve, o pide ayuda para ver de otra manera. Por eso el trabajo con el curso no tiene nada que ver con los comportamientos ni con las personas. Por eso es tan importante que reconozcamos esto. Nosotros como personas, debido al miedo que tenemos por la gran identificación que tenemos con nosotros mismos, con nuestro personaje, con este cuerpo, con este que queremos ser, hacemos prácticas en nuestra experiencia, ¿sí? Y no está mal que hagamos prácticas, porque de alguna manera tenemos que recurrir a herramientas que nos permitan calmar la mente, como por ejemplo la respiración, como por ejemplo repetir ciertas palabras, o por ejemplo el trabajo que vimos de Antonio Blay, o el mismo Ho'oponopono, que también sirve para estar más en el presente y no estar pensando y con la mente maquinando cosas. Hacemos prácticas, ¿no? Y parece y da toda la impresión que la estoy haciendo yo, ¿sí? Como persona. Y esas prácticas parece que nos las atribuimos y que nosotros somos los que estamos practicando. Dentro de la experiencia es como lo experimentamos así. Pero la mente, ¿sí? Esta mente, el perdón del cual me habla el curso, está sucediendo en una mente que está fuera del tiempo y del espacio. Y si yo me obsesiono con el perdón, que es lo que nos pasa a todos, porque acá no hay quien no se obsesione con las cosas, ¿no? Porque antes nos obsesionábamos con las cosas materiales y ahora nos obsesionamos con las espirituales. Y me quedo atrapado en que yo tengo que perdonar y que tengo que perdonar, ¿no? En esta vida y que se me acaba la vida, y parece que estamos contando como los presos cuántos días nos quedan, ¿no? Eso me mantiene más atrapado en la ilusión, porque yo le estoy dando mucha realidad al tiempo. Y nosotros no somos conscientes de que estamos haciendo eso, pero lo estamos haciendo. Depende solo de nuestra disposición en la mente de practicar las lecciones de perdón, a medida que nuestro mundo externo parece presentárnosla ahora, una por una. ¿Ven? Es una apariencia. Parece, ¿no? Como que los fotogramas, las escenas, van variando y se nos van presentando diferentes situaciones ahí fuera para practicar, ¿no? Como le llama Wapnick en este aula, ¿no? Nuestras lecciones de perdón. Pero yo lo que tengo que estar siempre, por eso es tan importante, es dispuesto. El curso me habla mucho de estar dispuesto, porque estar dispuesto está muy relacionado con estar abierto, ¿no? Con estar receptivo. Pero para hacer eso debemos entender qué es el perdón y cuál es el propósito del mundo. Tenemos que ver cuál es el propósito del mundo según lo que nos muestra el curso, ¿no? Porque para el ego ya sabemos cuál es el propósito del mundo. Y qué es el perdón según lo que nos explica el curso de milagros. Porque por eso es muy importante lo de los términos y siempre terminamos hablando de lo mismo, ¿no? Si nosotros no sabemos bien, no tenemos bien claro lo que significa perdonar, este perdón metafísico, este verdadero perdón, no el perdón de la Iglesia Católica ni el perdón del que habla el mundo acá. No, ese perdón no sirve para nada. Es un perdón, como el curso le llama, para destruir, no aporta nada, no perdona. El verdadero perdón, ¿sí? Es el que realmente causa, podemos decir, milagros, o que da como efectos milagros.
ese es el que nosotros tenemos que, entre comillas, podemos decir, aprender y poner en práctica, ¿no? La resistencia al mundo solo refuerza nuestra creencia de que el mundo es real y que es la fuente de todos los problemas que nos están molestando. Nosotros tenemos que observar que nosotros tenemos una gran resistencia al mundo tal como es el mundo, y menos que hablar que hoy en día como está el mundo, ¿no? Más yo me resista, ¿no?, a cómo el mundo es, eso refuerza más la realidad del mundo en mi mente. El objetivo del curso no es enseñarnos cómo escapar del mundo, sino cómo escapar del sistema de pensamiento enterrado en la mente, que nos convence de que queremos y necesitamos que el mundo y todos sus victimarios sean reales. Acá está operando, ¿ven? Acá está operando el verdadero perdón. Nosotros continuamente le estamos dando realidad al mundo, nuestras mentes, porque estamos juzgándolo, o estamos ya sea juzgando el mundo o cualquier situación que sucede en el mundo, o estamos juzgando a cualquier persona X, ¿no? Y dándole realidad. Entonces el curso no nos enseña en cómo escapar del mundo. Por eso hay una sección que se llama cómo escapar de la oscuridad. El curso nos enseña cómo escapar de la oscuridad, o sea, de este sistema de pensamiento que está enterrado en nuestra mente, por eso se llama inconsciente, que nos convence, porque todo se está proyectando desde esta mente inconsciente, que nosotros necesitamos que el mundo y todos los victimarios, o sea, todos estos que decimos que nos hacen daño, sean reales. Bueno, que nos hacen daño o que nos molestan o que, bueno, lo que sea, los que están ahí, ¿no? Los que tenemos que perdonar aparentemente. Nosotros necesitamos que sean reales. El mundo nos proporciona una excusa para mantener nuestro enfoque fuera de nuestra mente, culpando a otros por nuestra pérdida de paz, en lugar de mirar la culpa en nuestra propia mente, que es la verdadera causa. Y este es el gran kit del problema que tenemos todos. Si observamos, es lo que sucede a diario. Al estar ahí todos los figurines y el mundo y todas las cosas que hay en el mundo, es como que parece que está justificado que yo esté prestando atención al mundo y a los demás, o sea, a los personajes del mundo, culpando a otros siempre, ¿no? Señalando siempre que otro es el causante de mi pérdida de paz. Ya sea, llámensele el miedo que tenemos todos de, qué sé yo, de enfermarnos ahora a causa del virus, bueno, la economía, los gobernantes de todo el mundo, ¿no?, que se pelean entre ellos, o sea, todas estas historias que hay, los desastres climáticos, todo lo que sucede ahí fuera, ¿no? Todo eso hace que nosotros estemos siempre atentos ahí, para que no vayamos, porque el ardid del ego consiste en eso, en que nosotros nunca vayamos a la mente. Por eso es el miedo a mirar adentro, que nosotros siempre estemos mirando hacia afuera. Y para comenzar a practicar el perdón, lo que se nos pide es que primero reconozcamos que la causa de mi sentir está en mi mente. Yo tengo que partir desde ahí. Si yo no tomo conciencia, ¿no?, esto es como hacerse responsable, que el conflicto está en mi mente. Nunca el conflicto está afuera. Por eso a veces nos va a llevar mucho tiempo esta observación en ver cómo estamos continuamente viendo el conflicto fuera, viendo el conflicto fuera, viendo el conflicto fuera. Fíjense en que es continuo. Hasta cuando nos sentimos mal, ya sea que nos estamos nerviosos o tristes o lo que sea,
Ya se lo atribuimos hasta al cuerpo, le echamos la culpa. Cualquiera puede tener la culpa menos ir a donde tengo que ir, que es a mi mente, ¿no? Y esto es lo que tenemos que observar. Porque observándolo es como nosotros nos vamos a ir dando cuenta, ¿no? Hay muchas maneras, porque el curso nos está explicando esto, que funciona así. Y tenemos que comprender el mecanismo, por eso es la práctica del instante santo, porque es como un mecanismo, funciona así. Yo necesito darme cuenta, primero, de que la causa está en mi mente. Bien. El mundo es literalmente la proyección de la culpabilidad oculta en nuestra mente. Si no hubiera esta culpa, no habría mundo, me dice el curso. Por lo que la búsqueda de escapar del mundo solo juega con el plan del ego de que busquemos en el lugar equivocado el problema y su solución, que es donde estamos buscando siempre. Fíjense en que estamos siempre ahí. O si no, estamos yendo al pasado, ¿no? Siempre está en cualquier parte, menos en mi mente. Siempre fuera. Es automático. Fíjense en cómo, y si no, bueno, buscamos justificarnos, ¿no? Siempre estamos buscando algo que nos saque de ahí, de justamente reconocer, ¿no? Y dar el primer paso. Nosotros, dice Wapnick, que es como que quisiéramos un botón para presionar que acelere el perdón en nuestra mente para evitar esta responsabilidad por nuestra condición actual. De no mirar la elección que estamos haciendo ahora mismo de estar molestos y con dolor. Fíjense, que eso yo creo que ya lo dijimos la otra vez, pero bueno, vamos a repetirlo porque nos cuesta. Tenemos que reconocer todos, ¿no? Que nosotros lo que queremos en realidad es no sufrir. O sea, que nos quiten el dolor. que nos ahorren el sufrimiento. Yo lo que quisiera es estar bien, ¿no? Esta es la idea que sucede cuando pasan todas estas divisiones de la mente que nos cuenta Wapnick con esto de las letritas famosas, la A, la B y la C. Él lo grafica. Bueno, nosotros los que hacíamos por el Zoom, que nos reuníamos, no sé qué día, los sábados antes, lo estuvimos viendo. Que yo por ahí tengo unos videos de las clases del curso que también creo que lo puse, no me acuerdo, pero bueno, no importa, vamos a repasar porque es fácil. Ken Wapnick usa esas 3 letras y dice que en la primera división, el Hijo de Dios, después de que pasa la locada idea, se siente separado y se identifica o se siente, o bueno, él lo ubica o lo nombra con esta letra A. Me he separado, tengo miedo, soy, bueno, todavía no aparece la culpa ahí. Es como que el yo A dice, he matado a Dios, me he separado del amor, podemos decir, y está contento de que está separado, pero tiene un problemita. No quiere sentir lo que siente por estar separado. Porque acá el problema que tenemos todos no es que nosotros estemos mal porque somos un cuerpo y estamos acá en el mundo laralay. Nosotros lo que no queremos es sentir esa culpa. O sea, tener problemas, hablando mal y pronto. Que saber que me puedo enfermar, que me pueden pasar cosas terribles. Yo quisiera vivir una vida súper chula, guay, y que todo sea color de rosa. Eso es lo que quiere, esa es la idea del ego. Vivir feliz, solo, por mi cuenta. Hacer lo que quiero y que todo me salga a pedir de boca. Bien, eso es lo que el yo A pensó. Dijo, lo logré, me separé, pero qué mal que me siento. Quiero sacarme esta sensación
que tengo de angustia y de dolor de encima. Entonces aparece, ¿no? O sea, inventa o inventamos, porque todos somos el mismo yo A, esta idea ego, esta forma de pensar diferente del amor. Ese es el yo B. Es el famoso yo B, que es el de la cara de inocencia que tenemos todos acá. Ahora, ese sistema de pensamiento me dijo, niega lo que hiciste y proyéctalo. Entonces aparece el yo C, que viene a ser Dios, al cual ahora le echo la culpa de mi desgracia de estar en este mundo, y me olvido del yo A, y ahora adopto mi papel de yo B, con B larga, ¿no? O sea, B larga. Entonces ese yo B es el que ahora se cree que es la víctima del mundo y que es inocente. Ha pecado, pero se ha olvidado. Porque todo eso se lo encajó, o se lo proyectó, o se lo adosó a Dios. O sea, yo sé. Cuando Wapnick dice yo sé, no está diciendo yo sé solo Dios, yo sé de casa, la sé. No, es todas las personas, el mundo, todo, la culpa de cómo yo me siento la tiene el mundo, Dios, mis hermanitos, etc, etc. Menos yo. Yo ahora soy un pobrecito que estoy acá, por eso me pongo la cara de inocencia, que sería la máscara de persona, detrás de la cual me escondo para que no se me note. Pero, ¿qué pasa? Hay un fallo en el decorado, hay un fallo en el plan del ego, que por mucho que hizo este movimiento del yo B y C, el yo B sigue sintiendo que algo le falta, que algo está mal en él. No pudo liberarse totalmente, por mucho que proyectó, porque la culpa refuerza la culpa. Más culpo, más culpable me siento. Las defensas dan lugar a lo que deseo defender. Entonces, como como estamos atrapados en eso, lo que tenemos que observar es que nosotros, en nosotros y en otros podemos observarlo también esto, pero no para criticarlo, sino observen ustedes sus relaciones que tienen alrededor, cómo todos funcionamos así. Yo quiero algo que me quite el dolor, entonces inventamos remedios para tomarnos para que no nos duela nada del cuerpo y estar bien, que no me duela nada. Quiero llevarme bien con todo el mundo, entonces nunca expreso lo que siento, me guardo todo, me callo, mejor me callo, mejor no digo y me trago, porque no quiero tener problemas con otros. Buscamos miles de estrategias para no tener que sentir este dolor y estar molestos. Pero por mucho que hagamos, siempre vuelve a surgir una y otra vez. Es como un moscardón que nos queremos sacar de encima y no podemos. Y todos quisiéramos tener el botón que acelerara el proceso y que se me pase rápido esto. A ver cuándo se termina. Yo me encuentro muchas veces en mi experiencia diciéndome, ay, pero otra vez lo mismo, pero y esto nunca se termina. Como que viviéramos en una larga agonía, ¿no? Y esto todo nos sucede porque nosotros queremos evitar esta responsabilidad y no queremos darnos cuenta, ¿no? O reconocer que nosotros estamos molestos porque queremos. Por eso el curso me pone una lección que se llama Nunca estoy disgustado por la razón que creo. Y fíjense que nosotros no la usamos mucho esa, Yo les digo porque yo observo lo que hago y... No, yo quiero estar disgustada por esto y por esto, y quiero poner las razones, porque yo sé bien, muy bien por qué me siento así.
En realidad, el perdón es el botón que podemos oprimir o seleccionar ahora mismo, pero realmente no queremos hacerlo. Y eso es lo que tenemos que observar. En vez de estar tan preocupado en que si me sale o no me sale perdonar bien o mal, que es como andamos siempre, o si ya lo habré perdonado todo o no, o si me habré iluminado ya, que son nuestras preocupaciones mayores, mejor poner foco en darme cuenta de con cuánto anhelo y ahínco yo no quiero hacerlo. Prefiero sufrir. Nuestro pensamiento acerca de estar resentidos con Dios por ser más que nosotros, que eso también hay que observarlo, como les vengo diciendo todos estos días. Nosotros inconscientemente, por eso el ego destronó a Dios, ¿no? Le robó el lugar. Por eso se dice metafóricamente que lo matamos. Obviamente que no matamos a nadie porque obviamente, ¿no? Pero metafóricamente le robamos, por eso está esa palabra sustituto. Nosotros ocupamos ahora el lugar de Dios y nos hicimos nuestro propio Dios, a nuestra imagen y semejanza, el Dios ego. Porque estamos resentidos con Dios porque creemos que Él es más que nosotros. Lo que el curso llama el problema de autoridad. Este problema de autoridad está planteado en el capítulo 11, en la introducción. 2.3, o sea, debe ser párrafo 2, oración 3, supongo yo. Bien, nosotros como que no entendemos mucho esto del problema de autoridad, pero el curso nos plantea lo de la autoridad como que nosotros no reconocemos quién es nuestro autor. Nosotros creemos habernos creado a nosotros mismos, que es la idea de que yo nací de un padre y una madre acá terrestres, y que mi vida no tiene nada que ver con Dios, que Dios no tuvo nada que ver. Porque claro, porque con los cuerpos no tiene nada que ver Dios. Entonces, este olvidarme de mi verdadera identidad y ahora creerme que yo soy superior a Dios, me ocasiona un resentimiento, el cual lo proyectamos en todas nuestras relaciones acá que tenemos especiales. Por eso en la sección que sigue vamos a ver lo que habla del instante santo con respecto a las relaciones. Es el tipo de conciencia que sería útil desarrollar aún más porque se está manifestando en nuestra vida ahora mismo, en nuestras relaciones aquí. Una sombra de la verdadera culpa que está oculta en los recovecos de nuestra mente. Este problema de autoridad nosotros, lo proyectamos en diferentes figuras, en nuestras autoridades o jefes, en nuestros trabajos, nuestros padres. Tenemos muchas proyecciones acá de problemita de autoridad, porque siempre sentimos que el otro es más que nosotros y nosotros siempre queremos ser más que el otro. Es un problemita de competencia que tenemos acá todos, ¿no? Eso está contemplado en las leyes del caos, ¿no? El problema de la competencia, de dónde nos viene. Entonces, claro, todo esto hay que observarlo, porque a veces comprender de dónde nos viene toda la locura esta que tenemos es como un poco sanador, porque si no, otra vez el ego nos vuelve a ubicar en nuestra historia personal lineal y nos dice, no, lo que pasa es que vos estás mal porque cuando vos eras niña, tu mamá te dijo fea, tonta, y por eso estás así, ¿bien? Y ahí quedaste traumada, bueno, como que estamos todos traumados acá. Entonces empiezo a ir a mi infancia y digo, sí, claro, yo estoy así porque mi mamá me maltrató y mi vida ahora es una miércoles porque tuve estos padres de miércoles que me tocaron o que elegí, porque también vieron que el asunto es que parece ser que los elegimos. Bien, y nos que empezamos a enroscar, es como la víbora, ¿no? Un bucle. Por eso la víbora, fíjense en la serpiente, es el símbolo de la dualidad.
en la Biblia, ¿no? Es la gran tentadora, es la que tienta a Eva a que coma la manzana y desobedezca a Dios. Y después Eva, que se come la manzana, lo convence a Adán para que haga lo mismo, ¿sí? Y después resulta que cuando Dios los descubre, por eso viene el asunto de la vergüenza, y que se dan cuenta que están desnudos, ¿no? Lo descubre, porque ahí se dan cuenta que son cuerpos, hasta ese momento no sabían que eran cuerpos. Andaban desnudos y no tenían ningún problema. Descubre eso, Adán no se hace cargo, ya empieza con el problema de la responsabilidad. Le echa las culpas a Eva, ella me hizo hacerlo. De ahí viene el odio que que hay entre las mujeres y los hombres. Estamos todos resentidos. Y Eva le echa la culpa a la serpiente. La cuestión que ninguno de los dos se hace cargo. ¿Bien? Y esto parece muy bonito, un cuentito de la Biblia, pero es lo que sucede acá, todo el tiempo. Nos estamos queriendo sacar el moscardón de encima y nadie se quiere hacer cargo. Hola, Ali. Así es como nosotros vivimos nuestra experiencia, por eso es lo que tenemos que observar, no para sentirnos culpables, es para observar cómo funciona. Así funciona la mente todo el tiempo. Bien, y acá viene lo que les decía de qué es el pensamiento y qué es pensar. Porque lo encontré, ahí como lo explica Wapnick, y me pareció interesante porque como acá habla mucho del pensamiento, de los pensamientos impuros, que no tienes que abrigar ninguno, no es que no tengas pensamientos impuros, sino que los quieras conservar, y todo este asunto, que nos confunde un poco. Porque nosotros vamos a decir, como somos todos inocentes, acá vamos a decir, si yo no quiero conservarlos, no. Yo estoy todo el día atento, no, yo no quiero, no, por favor. Pero resulta que lo hacemos. Pero como no reconocemos nada, ¿no? Porque así somos todos acá. Es para que nos riamos un rato, porque para llorar, no lloremos porque ya hemos llorado demasiado. Así funcionamos. En el curso dice Wapnick que no hay una definición exacta para pensamiento o para la palabra o el verbo pensar. No hay una definición. Nos damos una idea de lo que significan estos términos por la forma en los que se usan dentro del texto. Pero es importante tener en cuenta que Jesús está usando el lenguaje generado por el Hijo en su estado separado, lo cual es ilusorio. Ese es otro tema que hay que recordar, que el curso utiliza un lenguaje dualista, a pesar de que es puramente no dual, porque al que lo dictó no le quedó otra que utilizar ese lenguaje, porque si así no lo entendemos, imagínense si hubiese usado un lenguaje no dual puro, menos entenderíamos. Entonces, tiene que utilizar este lenguaje. Por eso nos dice, las palabras son símbolos de símbolos y están doblemente alejadas de su realidad. Nos da a entender que tenemos que usar palabras porque no nos queda otra. Tenemos que expresarnos usando palabras. Estos términos y conceptos, por lo tanto, son inherentemente limitados. Jesús es consistente en el significado de lo que nos está enseñando, pero no en el uso de términos y palabras. Así que a veces es difícil establecer un significado preciso para un término específico, que es lo que tiende nuestra mente a hacer. Nosotros estamos muy atrapados ahí, eso es lo que tenemos que observar, ¿no? Para todo queremos definición, por eso este curso nos resulta tan difícil. Decimos que es difícil, es que no es difícil, es que nuestra mente, como está acostumbrada a pensar en término de definición, es decir, como aprendíamos en la escuela,
papa, 2 puntos, tubérculo que crece debajo de la tierra, comestible, no sé qué. Me tienen que decir la definición para que yo entienda. Y el curso no apunta al contenido de los términos, no a esas definiciones que nosotros damos. El curso no pretende ser ni se presenta como un tratado filosófico o académico, aunque hay declaraciones teóricas profundamente ricas e incluso provocativas en todo momento. Utiliza estas declaraciones, como dice acá Wapnick, ricas y provocativas, ¿no? Pero al mismo tiempo no pretende ser un tratado filosófico o académico. Por eso nos advierte, nos dice, que no nos quedemos atrapados en la teología, sino que lo practiquemos. Que si yo no lo practico no pasa nada. Que hasta que yo no reconozca todo esto que venimos observando en estos días, que acabamos de observar recién, el problema de autoridad, cómo funciona mi mente, que yo no me quiero hacer responsable, cuánto odio siento hacia Dios, que yo quiero ser superior que Él, todo eso es lo que tengo que observar. Miren si tenemos para observar, montón. El observar todo eso es lo que me va a hacer reflexionar y darme cuenta de que sí, que el curso me está diciendo lo que realmente está pasando. Y va a impedir que mi mente divague a como hace a trochimoche todo el tiempo, ¿no? Cuando la palabra pensamiento en el curso está escrita con la P mayúscula, se refiere al contenido en la mente de Dios. Contenido, para que podamos entender lo que es contenido, es el significado real. Cuando el curso habla de contenido, ¿no? Por eso dice, el amor no es forma, sino contenido. Y cuando no está en mayúsculas, el pensamiento con P minúscula se refiere al contenido en la mente del hijo separado. Vendría a ser a los contenidos de nuestra mente, en la cual ahora nosotros con la cual estamos identificados, que por la mayor parte es inconsciente, ¿no? Esos pensamientos que piensas, me dice el curso, que yo creo que son propios, que son míos. Los pensamientos de Dios, los que se refieren al contenido, van con la P mayúscula. El curso igual usa casi muchos términos así, con minúsculas y mayúsculas. Jesús a veces usa el término idea para expresar la naturaleza ilimitada de nuestra verdadera realidad. Y dice, reconoces, aunque sea vagamente, que Dios es una idea, y por consiguiente tu fe en Él se fortalece al compartirla. ¿Ven? Por eso el curso utiliza mucho más el término idea que pensamiento, porque idea es como que expresa más nuestra verdadera realidad, porque nosotros somos ideas en la mente de Dios, una mente que puede tener ideas. Por eso después dice, las ideas no abandonan su fuente. Nosotros somos las ideas, porque al hablar de mente, en vez de hablar tanto de pensamientos, de esto esta actividad que nosotros le llamamos pensar, que estamos toca así, es más relacionada con nuestro estado separado, ¿no? De símbolos, de cosas que le atribuimos, bueno, pienso que la vaca es así, es un animal, no sé qué, definiciones, conceptos, todo eso. En cambio la idea, usada como se usa en el curso, no, yo tuve una idea, ¡ay, qué idea! No, esa idea no, sino la idea se refiere a mi verdadera esencia, somos ideas en una mente. Muchas veces el curso lo dice esto. Por eso es importante, digamos que comprendamos los términos que más nos sirven, ¿no? Para comprender el curso. Lo que te resulta difícil aceptar es el hecho de que, al igual que tu padre, tú eres una idea.
Nosotros cuando leemos esto en el curso ¡ay! ¿Qué nos está diciendo acá? No, yo no soy una idea, yo soy este cuerpo, esta persona, con lo que me costó formar esta personalidad. Y ahora me dicen que soy una idea. ¿Qué es una idea? Nada, ¿no? Pero nosotros no queremos aceptar de que somos una idea, al igual que Dios. Y al igual que Él, te puedes entregar totalmente sin que ello suponga ninguna pérdida para ti, y de ello solo se puedan derivar ganancias. O sea que voy a ganar más si reconozco que soy una idea en la mente de Dios, que si me quiero afirmar como persona o personalidad importante, ¿no? Que es lo que hacemos todos acá. Siempre que tengamos la creencia de que la separación es real, y mientras nos identifiquemos con el cuerpo en algún grado, todas nuestras relaciones comienzan como especiales. Acá, en la Tierra, aquí Tierra, todas nuestras relaciones son especiales. Todas. Bueno, excepto para algunos estudiantes súper elevados del curso que dicen que ya tienen relaciones santas. Nosotros no, las vemos todas especiales. Eso también lo vamos a ver cuando lleguemos a la relación santa. ¿Qué es una relación santa? Para que lo comprendamos y dejemos de inventar chorlitos. Toda relación que el ego entabla es siempre especial. Toda. Con todos los objetos. Bueno, convengamos que acá todos los cuerpos son objetos. Yo sé que no nos gustan que nos digan que nuestro cuerpo es un objeto, porque en el espacio, porque parece como que no fuéramos nada. Pero bueno, somos un objeto más. Lo que pasa es que creemos que somos más importantes que la columna o que el mueble, porque movemos la boca y articulamos palabras y somos inteligentes. Pero es que todos somos objetos. Entonces yo entablo relaciones con objetos, porque dentro de la mente todo está en relación. En relaciones especiales, porque este sistema de pensamiento al cual la mente está adherida es llamado ego. Y este ego lo único que puede hacer es entablar relaciones especiales. En un curso de milagros el término especial se refiere a la creencia de que puesto que somos individuos separados en cuerpos, estamos incompletos y necesitamos que las personas, las cosas y los acontecimientos fuera de nosotros mismos nos completen. Por eso el curso utiliza este término especial. No lo está usando solo especial como diferente, como que destaca, de que quiero ser especial, una estrella Hollywood o un especial de jamón y queso. No, él lo está usando para que nos demos cuenta que para especial, nosotros nos creemos especiales porque nos creemos cuerpos separados, individuos, ¿no? Al creerme un cuerpo no me queda otra que albergar esta idea de que yo necesito a otro, porque yo creo que soy este y necesito a otro, ya sea, llámese, otro objeto, si soy mujer, un objeto masculino, o si soy hombre, un objeto femenino para relacionarme en pareja, por ejemplo, o que un objeto con otro objeto se tengan un acto, ¿no?, llamado sexo, que le llamamos acá, y tengan objetitos por ahí, muchos objetitos hay por ahí por todo el planeta, o que tenga una mascota de objeto con la que me relaciono, o bueno, cómo me relaciono con el dinero, que también es otro objeto. Todos son objetos. Todos son objetos especiales, son relaciones especiales. Entonces, como yo me creo separado, vuelvo a repetir, y estoy identificada con esta, ustedes con la suya, con su objeto. Cada uno está con su objeto. Bien, entonces pienso que los acontecimientos están sucediendo fuera de mí, y bueno, y que yo me siento carente y necesito buscar algo que me complete para sentirme completo. Por eso
el famoso, la media naranja, ¿no? Son cosas que inventamos acá. En otras palabras, cualquier persona que perciba alguna necesidad en sí misma, esto significa que casi todos, aporta especialismo a todas sus relaciones. Y esto es lo que tenemos que observar. Por eso, los estudiantes del curso, cuando malinterpretan el curso de milagros, creen que porque ellos tienen una relación especial con la pareja o con el hijo o con quien llámesele cualquier otro objeto, entonces ahora el Espíritu Santo va a venir y les va a poner el manto del, no sé, el amor y la santidad y se las va a transformar en santas. Y ahora vamos a hacer todos con la aureola y nos crecerán alas. Y después, bueno, salimos a enseñar el curso en pareja porque somos una relación santa y todas estas cosas, porque no comprendemos los términos. Por eso más vale dedicarse a comprender, pero comprender internamente, no con el coco, sino a ver, ¿qué me está diciendo? Porque llega un punto que me tiene que caer la ficha, de que no puede ser que me esté diciendo eso. Como un curso que me está hablando de dejar de ser especial, me va a decir que yo ahora tengo una relación especial con Pepe, y entonces el Espíritu Santo, que creo que es otro, va a venir y me va a tocar con la varita mágica y nos va a transformar en una relación santa. ¿No se dan cuenta que eso es un cuento? No puede ser, porque ahora vamos a hacer una relación santa especial. ¿Entienden? O sea, no podemos salir del especialismo. Y eso es lo que hay que observar. Sin culpa, sin culpa. Es solo observar, sin juzgar. Este observar es lo que me adelanta pero millones de kilómetros, más que el estar sufriendo o culpándome porque no entiendo el curso, que no sirve para nada, porque a ver, al Espíritu Santo no le importa. ¿Entienden? No va a venir y no me va a meter el curso acá como me lo va a inocular como la vacuna del coronavirus. No, no puede. Tengo que estar dispuesto y mi personaje, pum, se tiene que borrar, que se borre. Agarren una goma, vayan a comprar, no sé, una goma grandota y borren al personaje, porque ese objeto es el problema. Quien yo soy, o sea, quien ustedes son, puede entender perfectamente este curso. Le está hablando a la mente, que está dormida, o sea, que está inconsciente. El curso no solamente utiliza una sola vez el término tomador de decisiones. Hola Ángeles, hola Marcela, hola Nubia. Una sola vez por el manual para maestros, pero Wapnick toma ese término para explicar, porque obviamente explicar esto con palabras, la verdad que yo no sé este hombre cómo hizo, porque no es fácil, explicarnos a nosotros, porque la verdad. Y otra cosa que tenemos que recordar, que puede parecer que ahora me quede, porque nosotros estamos todos con que me quedan, entiendo, porque nosotros nos manejamos con esos términos. Y digo, bueno, ya más o menos algo capté, capté otra cosita. Bueno, con eso me tengo que sentir feliz, porque hoy capté esta cosita, aparentemente mañana otra, he pasado otra y así, hasta que después mi sola mente, porque nuestra mente es muy, la mente de todos es muy... tiene mucha capacidad, eso también nos habla el curso, y va a interrelacionar todo, y va a decir, claro, me está diciendo esto, qué simple que es este curso, van a ver que lo van a sentir, pero no hay que, ¿cómo es? Dejar que el ego nos gane la partida, porque el ego sí nos va a juzgar y va a decir, no ves que vos no podés, no, si este curso es para todos, es para todos, pero ¿qué pasa? Al mismo tiempo, para que sea para mí, yo tengo que, justamente que yo digo se tiene que correr por un rato. Después vuelvan otra vez, porque no les va a quedar otra. Solo aquellos que han aceptado la expiación para sí mismos no se relacionan con el especialismo. ¿Ven?
Por eso el curso, dale que habla de la expiación, dale que habla de la expiación. Pero habla de la expiación, no como algo que yo tengo que alcanzar con dolor, sacrificio y muerte por poco. No. Me dice, la expiación ya está aquí, ya es. Solo falta que la aceptes. Esto es como que viniera alguien y me trae un regalo, ¿no? Un paquete. Y yo le digo, ay, no, espera. Todavía no, dámelo a la noche. Entonces yo tengo que esperar hasta que se haga la noche, el otro tiene que esperar hasta que se haga la noche para que yo agarre el paquete. Asimismo, hacemos lo mismo con nuestras relaciones. Estamos unidos, ya nos amamos profundamente entre todos, pero no lo queremos aceptar. Preferimos creer que nos odiamos, que tenemos problemas, que unos somos mejores que otros, que bueno, todo lo que... el mambo este que tenemos todo, ¿no? Debido a que preferimos sufrir que perdonar. El hecho de que Jesús o el Espíritu Santo se perciba como diferente, en el sentido de que simboliza el recuerdo del amor de Dios en la mente, lo hace especial. En verdad, no solo somos uno con los símbolos del recuerdo de Dios, somos uno con Dios en casa en el cielo. Únicamente esto es no especial. ¿Ven? Por eso, fíjense en que también hay muchos estudiantes que tienen un pequeño como cliché con el Espíritu Santo y están todo el día, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo me habló, el Espíritu Santo me dijo, el Espíritu Santo, vamos a pedir el Espíritu Santo y darle con el Espíritu. Y no se dan cuenta que con esa actividad verbal, mental y sentimental que están poniendo en práctica, están considerando al Espíritu Santo como alguien especial y separado. Y el curso me lo dice una y otra vez. El Espíritu Santo es el recuerdo del amor de Dios en tu mente. No está en la estación de ferrocarril, ni en una nube, ni abajo la tierra. No, en tu mente. Bien. Si yo creo que es otro, lo hace especial. Lo estoy haciendo especial. Cada vez que yo creo que otro es otro, lo estoy haciendo especial. O sea que todo el tiempo estamos haciendo especial todo, va, en síntesis. La única relación que no es especial es la que tenemos con Dios en el cielo. Unidos todos, como mente, que somos ideas en la mente de Dios, esa no es especial. En aras de la claridad podría ser útil sustituir la palabra separado por especial. ¿Ven? O sea, decir especial y decir separado son sinónimos. Es como decir separación y pecado son sinónimos. ¿Ven? Por eso es útil que le vayamos comprendiendo el otro significado a la palabra y no quedarme en que pecado es que hice algo malo. No, pecado es sinónimo de separación. Creer que he pecado es creer que me he separado. Creer, no es real, es una creencia. Creerme especial es creerme separado. Creerme que soy separado de otros. Donde quiera que se perciban separaciones o diferencias, hay especialismo. Es el resultado inevitable de la creencia en la separación. Cuando el curso dice el Espíritu Santo sabe que nadie es especial, significa que nadie está separado. Eso nos está diciendo. También significa que no hay necesidad de nada ni de nadie. Nosotros creemos que necesitamos algo, por eso buscamos, porque nos sentimos carentes, o sea, nos sentimos especiales, o sea, separados, o sea, pecadores, para usar todas las palabras en el mismo, con el mismo significado para que nos vaya calando, ¿no?
Cuando nos identifiquemos plenamente con el Espíritu Santo en nuestras mentes, porque ahora estamos plenamente identificados con el ego, ya no tendremos una relación especial con Él, con Jesús o con el curso, porque ya no nos percibiremos como separados. Mientras tanto, aún nos percibimos como incompletos y necesitamos ayuda para aceptar la expiación para nosotros mismos. Y establecemos relaciones especiales con todo. Por eso es inevitable aquí que tengamos relaciones especiales, porque obviamente creemos que necesitamos de otros cuerpos, ¿no? Por eso es tan importante para nosotros el que los otros nos reconozcan, que nos aprueben, la imagen que damos ante los otros, que nos vean apropiados, bueno, todo el rollo que tenemos, ¿no? Todo esto es debido a que nos sentimos así, si no, no haríamos todo el circo que hacemos, ¿no? A ver, Marcela dice, si en el guión nos damos cuenta cuando se va desarrollando, cuando se separan una relación. Ay, no entiendo qué me querés decir. En el guión nos damos cuenta cuando se va desarrollando. No. Si me lo explicás con otras palabras, capaz que capto el significado, porque, a ver, yo entiendo ahí en el guión que me tengo que dar cuenta. ¿Ven? Ahí ese es otro tema. Estamos muy atentos al guión también. Es que el guión nosotros creemos, todavía seguimos, porque es cierto, el curso dice que el guión del ego está mezclado con el del Espíritu Santo. Por eso nosotros no podemos comprender esto del guión. Para nosotros guiones lo asociamos con el destino, el destino individual, ¿sí? Como que yo nací tal día y bueno, ya tengo marcado, como que estamos marcados que nos va a pasar esto y esto. ¿Bien? Puede ser, porque ojo, yo no digo que no pueda ser, porque lo he comprobado en mi propia experiencia, que hay ciertos eventos que estén predeterminados en nuestra aparente película. ¿Bien? Hasta que hayamos decidido, porque son todas decisiones que vamos tomando. Por eso podemos cambiar de decisión. De qué enfermedad nos vamos a morir, a qué edad, si nos vamos a casar, nos vamos a separar, si no sé, todo lo que aparentes hechos así sucesos dentro de la película. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Si estamos dándole tanta importancia al movimiento de las fichas dentro del tablero, otra vez estamos enfocados en las formas y no en el contenido. Recordemos que al Espíritu Santo o a Dios, o bueno, yo digo el Espíritu Santo porque es la memoria del amor de Dios acá, en nuestras mentes, ¿no? No le importa. El Espíritu Santo no puede ver como vemos nosotros. A ver, el amor en nuestras mentes no puede ver lo que nosotros vemos. Ni siquiera entiende lo que es una separación legal acá en la tierra. Que si yo me casé con fulano y ahora me separé de fulano, ¡ay, qué terrible! No. El Espíritu Santo es el amor en nuestras mentes. Entonces, todo lo que hable de unidad, todo lo que sea en favor del amor, está bien. Y lo que nosotros consideramos que está mal, para el Espíritu Santo igual está bien, porque sabe que no podemos hacer otra cosa más que la que estamos haciendo. No hay un juzgador. O sea, a ver, el Espíritu Santo, o Dios, o bueno, llámenle como quieran, o sea, el amor en nuestras mentes, yo digo el amor en mi mente, no ve lo que ve el ego. El ego es la idea, es la sociedad, o sea, toda la sociedad, o sea, el mundo compactado dentro de mi mente. Tienes que ser así. Hay que ser un buen ciudadano. Hay que levantarse temprano, ser responsable, ser buen padre, ser buena madre, hacer pichín 3 veces al día, ir a la escuela a tal hora, plancharse el guardapolvo con almidón. Ay, doña Catalina, mire yo qué buena madre que soy, mejor que usted, que tiene sus hijos todos llenos de piojos.
Todo eso forma parte del ego. ¿Mm? El Espíritu Santo no tiene ni idea de todo eso. O sea, no es que no tiene ni idea, no le importa. No nos juzga. Los que nos juzgamos somos nosotros. Por eso vivimos sufriendo y con dolor. Porque no nos hacemos responsables de que esos pensamientos son nuestros. Que yo me inventé el mundo que veo. El Espíritu Santo es amor y el amor no tiene forma. El amor ve todo bien. Dice, ah, qué bien. Mira, Pepe se separó de Pepa. Porque Pepa, la verdad, cómo rompía los cocos esa mina, ¿eh? Bueno, qué bien. Ay. Y el Espíritu Santo dice, muy bien, bueno, ahora Pepe irá a buscar a Catalina y Pepa se irá con Ricardo. Y lo ve bien. Acá es el ego el que ve todo mal. Como dice mi mamá, te van a señalar con el dedo. ¿Entienden? Por eso sufrimos, porque nosotros le damos mucha importancia a lo que dice el mundo y los demás de nosotros. Hay que ser bien, hay que estar planchadito, como la canción del mono ese que nos cantaban en el jardín, ¿vieron? Que al mono le gusta la lechuga planchadita y sin una sola arruga. Así tenemos que ser perfectos. No tirarse pedos. ¿Entienden? Hay que ser muy buena persona. Mientras yo siga creyendo que soy buena persona y lo que me va a pasar, lo que no me pasó, que no sé qué, que lo habré hecho bien. Así también estoy yo, no vayan a creer, Lo que pasa es que yo acá se los estoy explicando y me tengo que poner modo objeto que dice la verdad de cómo dice el curso. Después me olvido todo, después hago todo otra vez, cualquier desastre. Estoy pensando cómo solucionar mi vida de miércoles, quejándome de todas mis desgracias. Hago todo lo mismo que hacen ustedes, No vayan a creer, Pero acá aprovechamos para darnos como una refrescada. Bien, a ver. No me explicaste, Marcela. Bueno, no importa. Después explícame, porque no sé si lo que te dije te sirvió, pero no lo atribuyan a tanto lo que pasa en el fotograma en sí, sino el contenido del fotograma, ¿no? Hola Marta, Marta no la saludé yo. A ver, Lisandro tampoco lo saludé. Claro, lo que dice Celey ahí estaría perfecto. Cuando nosotros atribuimos definiciones a lo que creemos ser, ¿no? Luz Mireya se ríe. Bueno, fíjense en que nosotros tenemos definiciones pequeñitas de nosotros. Por ejemplo, vamos a suponer, ¿a cómo nos definimos todos acá en el mundo? ¿De acuerdo a ese sistema de pensamiento ego? Digo, yo soy Silvina, que nací tal día, ay, mi historia, ay, todas mis desgracias, lo que me pasó, todo eso, y buscamos cualidades y nos comparamos con otros y encima creemos que hay otros que nos hacen daño porque son peores y nosotros somos mejores y no sé qué, y lo que va y lo que viene. Bueno, como es toda la historia esta de que estamos atrapados, ¿bien? Y al mismo tiempo albergamos dentro de ese mismo sistema de pensamiento ego lo que dice Antonio Blay. Por eso yo les decía que el curso Antonio Blay nos sirve porque nos hace caer bastantes fichas y nos sirve para relacionar los conceptos. Al mismo tiempo que tengo yo idea, como dice Celey, de que yo soy rica, pobre, fea, gorda, flaca, tengo un yo ideal, porque como no estoy contenta como soy, con esta idea de mí, me proyecto hacia una idea, hacia una mujer maravilla, una superwoman o un superman futurístico que voy a llegar a ser algún día. ¿Ven? Entre esas dos ideas, idea ideal, oscila mi personaje. Que ahora cree que está estudiando el curso de milagro. Ay, si a mí me sale así, Zuli. Bueno, pero yo soy así en todos los momentos, Si yo para dar explicaciones es como que me sale así. Porque me lo explico así a mí misma para reírme, porque si no uno llora. Ahí está el problema.
es que yo creo que el ego es una cosa que ya les dije, muchas personas y estudiantes del curso, es más, lo explican así, es una cosa como que está en alguna parte y que, ay, otra vez el ego me lo hizo, como si fuera alguien. Es que no es nadie, es que no existe, es que es una idea. Es más, nosotros también somos ideas. Lo que pasa que a nivel inconsciente todos sabemos que somos ideas, que como que en realidad nuestra existencia esta es muy... ay, ¿cómo se llama? Bueno, que dura poco, o sea que no vale nada, va. Como lo que somos cuando nos morimos, no somos nada, no somos nada. Ahí esperamos para no ser nada, no, es que no son nada nunca. ¿Entienden? Pero como nosotros creemos que somos importantes, yo me río sola porque me estaba acordando del doctor Len de Ho'oponopono, que decía que la madre le decía eso, no eres nada, no eres nada, es que en realidad no somos nada. Ah, no, ¿cómo que no soy nada? No. Por eso estamos tan obsesionados con validar este personaje. Y nos vivimos tejiendo telarañas en nuestras mentes, que no sé cómo podría mejorar mi vida, que no sé qué. Hacemos todo ese juego mental. Eso es lo que estamos observando. Tenemos un gran problema con Dios. Yo me lo veo todos los días el problema con Dios. Digo, ay, yo quisiera que Dios me escuchara, o ser yo como Dios. Bueno, a veces se me ocurren diferentes combinaciones. ¿Entienden? Porque es la idea que tengo de. No nos gusta esto de los informa, el contenido, no esto que me está diciendo, no. Es aburridísimo. Entonces, solo reconociendo esto, las relaciones especiales pueden convertirse en un salón de clases que el Espíritu Santo usa para transformarlas. Inicialmente nos dirigimos al curso y a Jesús por un sentido de necesidad. Todos entramos en este curso, o si no, en realidad creemos que nosotros decidimos, pero no, el curso nos eligió a nosotros porque nuestra mente estaba preparada para esto, pero no como especiales, ¿no? Sino que el curso llega, aparece en nuestra experiencia porque realmente es lo que está pasando. No porque seamos más especiales que nadie, Entonces, el Espíritu Santo, que está en mi mente y en la de ustedes, porque somos la misma mente, sería como la parte, ¿no?, que va borrando y que va eliminando todo. A medida que yo lo veo, yo, el tomador de decisiones, lo veo, digo, ¡ay! ¿Cómo pude ser tan idiota? Porque yo lo voy a decir así, en creerme que yo valía solo porque mi pareja me decía, qué linda que estás, Chuchi, y yo así solo me sentía feliz, y que mi felicidad dependía de eso. Qué idiota, ¿eh? Ahí viene el Espíritu Santo y dice, al fin te diste cuenta, querida, ¡pum!, y lo borra. Eso es el perdón, ¿ven? Me surge otra idea. Ay, creí que Dios solo iba a fijarse en mí si yo era buena y a todo el mundo le decía que sí. Qué pedazo de pelmaza que era, ¿eh? Y así todos me pisaban la cabeza como una cucaracha, porque yo quería dar una imagen de buenita. Y viene el Espíritu Santo y dice, ay, menos mal, querida, ya era hora, ¡pum!, y lo borra. Eso es el perdón. No nos imaginemos paparruchadas de no sé qué. Todo eso lo hace el ego. El mundo del ego es tan grande y tan inmenso. ¿Entienden? Dios es muy simple. No se puede definir. Miren cómo será de simple. El ego es el problema. Es esa construcción que hicimos entre todos. Un diseño perfecto. Es tan perfecto que obviamente, como tiene tanta lógica, no lo podemos dejar, no podemos
dejar de sentirnos atraídos hacia ese sistema de pensamiento, porque tiene mucha lógica, tanta como la que tiene el espíritu. Pero a mí el espíritu, ay, pero ¿qué me va a decir? Que todos somos iguales. No, yo quiero ser especial. Y eso es lo que tengo que observar, nada más. Hasta que un día digo, sí, la verdad no servía para nada creerme especial. Y ahí viene el Espíritu Santo y dice, ¡pum! Al fin, hija mía, has aceptado la expiación. Vamos, vamos, dice Jesús, vamos. Ya nos vamos a dejar de estas paparruchadas. ¿Entienden? Y eso sucede aquí. No hay necesidad de que el cuerpo muera. Después el cuerpo va a morir, lamentablemente. Bueno, excepto que seamos como Mirta Legrand, todos, que llegó a los 94 y la señora sigue participando. O la otra señora que encontré en YouTube otra vez, que también 105. Bueno, pero mucho más de eso, no sé, 200 llegaremos, no creo. Bueno, pero no importa, total no somos el cuerpo. Esto los hace especiales. Es necesario reconocer esto para que podamos permitir que nuestra relación con ellos, junto con todos los demás, se transforme. Si negamos esto, nos negamos a nosotros mismos la oportunidad de ver las creencias que subyacen en nuestro sentido de necesidad e incompletud, impidiéndoles así el poder de sanar. Al final aprenderemos que no tenemos ninguna necesidad. Mientras nosotros no podamos pedir esto, o sea, nosotros lo que tenemos que pedir para dejar de sufrir, como sufrimos todos, es que este Espíritu Santo que está en mi mente me ayude a ver al otro tal como es, en su esencia. Eso es lo que sana, o sea, me sana y nos sana a todos, porque es que dejamos de juzgarnos, dejamos de sufrir. Dejar de sufrir es ser un gran ayudador para todos, es ser un gran ayudante de Dios. Dejar de pensar en mí, de victimizarme, de qué vida de miércoles, me quiero matar, me voy a tirar abajo el tren. Todas esas cosas que hacemos que a Dios la verdad que no le interesan. Ay, si yo lo alcanzara, si lograra, no, voy a ser bueno. El mismo curso lo dice, no busco mártires, no busco, no sé, otra palabra más que usa. No busca nada de eso. Sencillez total. Acá nadie es especial. Era cierto. No. Dios no tiene hijos especiales. No hay ninguno. Ningún facilitador del curso de milagros tampoco lo es. No se lo crean ustedes, por más que le digan. No. Que podemos ser usados, este instrumento, usado por el amor del Espíritu en nosotros, o sea, que actúe, porque, no sé, como pasó con Helen Schuckman, que recibió el dictado del curso, así hay montones de seres acá, ¿no? Que aparentemente son como instrumentos que aparentan, ¿no? Como que ayudan a otros parece, ¿no? Porque no sé, tienen ciertos dones o talentos, la evidencia, la sanación, etcétera, etcétera. Todo eso está contemplado en el manual para maestros, cuando lo usamos a favor del espíritu, para el bien de todos. Eso está muy bien. Y existe, sí, dentro de esta experiencia nuestra existe. Pero justamente esas personas, fíjense en que son muy humildes y no se arrogan el poder de Dios para ellos, sino que saben que están siendo simples instrumentos. En esos tenemos que confiar. En los otros no. Ahí mejor ir para otro lado, ¿no? El mismo en los 50 principios de los milagros está.
Por eso yo digo, en el curso de milagros está todo. Jesús sabe que venimos a Él con nuestro especialismo intacto. De hecho, nos dice que debemos perdonarle. ¿Se acuerdan que esto ya lo dijimos? Lo dice en la lección 288, ahí se los puse, para que lo busquen y vean que es verdad. Porque vieron que el ego siempre desconfía, ¿eh? Y nos dice claramente que nosotros le tenemos que perdonar a Él. Perdóname hoy, y sabrás que me has perdonado si contemplas a tu hermano en la luz de la santidad. Él no puede ser menos santo que yo, y tú no puedes ser más santo que Él. Ahí lo está diciendo bien claro. Todos somos iguales, valemos lo mismo. Esto de los valores es un invento nuestro. Por eso cotizamos el dólar blue, el dólar turista, el dólar no sé qué. Acá todos con valores. Yo valgo más porque tengo más, sos más importante porque no sé qué. Observen el odio. Ustedes observando el odio, primero, bueno, como ustedes no se lo van a querer observar porque no les va a gustar, observen el mundo. El odio, por ejemplo, entre los políticos, cómo se odian al Pepe, porque la verdad no sé para qué pierden tiempo. Los países entre ellos, por querer tener un poquito más de petróleo uno que el otro, cómo matan a descaro. Todo, observen toda la locura esta. Después dense cuenta que todo eso forma parte nuestra. Hay que traerlo adentro, porque eso es mío también. Estamos compartiendo todos esta misma locura de odio a Dios. Y después decimos que lo amamos. Sí, lo que dice Rosario es cierto. Sí, es como un juego perverso. Yo lo veo como, o sea, llegué a un punto que lo llegué a ver como un juego perverso que hacemos, ¿no? Bueno, menos mal que te hago reír. Y si por lo menos riámonos un rato, aunque sea 1 hora y pico acá, porque después viste que la cosa se pone triste. Empieza la telenovela. ¿Quién tiene el control del ego hasta hoy? Nadie. Es que tenemos que observar eso, que nosotros inventamos ese sistema de pensamiento. Es un sistema de pensamiento. Tenemos que dejar de darle realidad al ego, porque el ego se sostiene en base a eso, a que nosotros con la mente le damos poder. Entonces, mientras nos percibamos a nosotros mismos como diferentes de Jesús, separados de Él, traemos especialismo a nuestra relación con Él y necesitamos perdonarlo por nuestras creencias erróneas. Como que fíjense, observen que cuando nosotros nos dirigimos a Jesús o a María o inclusive a Dios o a cualquier figura que represente el amor, porque al principio lo tenemos que hacer, no nos queda más remedio, nos sentimos muy separados. Pero tratemos de poner el afecto, ¿no? Como dice Blay, el afecto es esencial en la oración, es esencial, el sentir, ese amor. Por eso hay que abrirse internamente, ¿no? Y podemos usar la imaginación, eso está permitido, no está mal hacerlo, de algún recuerdo, algo que nos conecte, ¿no? Sí, todos tenemos algún recuerdo bonito que nos hace sentir, por lo menos conectar con el amor dentro de nosotros. Y después entonces cuando hagamos nuestro diálogo o le contemos nuestros problemas, que nos estamos contando a nosotros mismos, pero bueno, que podamos hacerlo desde ese espacio afectivo. Así nos ve Dios. Por eso siempre es lindo y recordar y pedir, como dice el curso, ¿no? Manténme consciente de mi amor por ti, de tu amor por mí. No estamos conscientes del amor de Dios por nosotros y de nosotros por Dios. Eso es constante, nunca se perdió,
jamás. Sin embargo, para nosotros eso no sirve para nada. Es para unos ratos cuando me siento un poco mal, bueno, ay, voy a tener que recurrir a Dios. Mientras tanto, ¿no? Entonces, eso es lo que el curso se refiere a que tenemos que perdonar por nuestras creencias erróneas. Porque son creencias, nada más. Cuando lo empecemos a ver como creencias, van a ver cómo va cambiando la cosa. Me parece que en el video de mañana yo puse eso de las creencias, no me acuerdo, porque los estuve haciendo, pero la verdad que no me acuerdo en cuál. Pero ahí van a ver que está. ¿Quién vino? Vino Lucía. Hola Lucía, hola Teresita. Está esto de que, ¿cómo es que es una frase que está en el curso, que tenemos que deshacer hasta la última de nuestras creencias? El ego se basa en creencias. Por eso continuamente nosotros usamos esta frase de yo creo, yo opino, yo digo, a mí me parece, porque son todas y pensamientos, ideas individuales que tenemos desde esta identificación que tenemos con nuestra mente particular y que defendemos. Por eso hay que practicar mucho. Primero que nada, como dijimos hoy, de que el perdón no sucede y no es una... A ver, ¿cómo no me sale la palabra? Bueno, algo que tengo que hacer yo, para salvarme yo, como persona. No. Nos tenemos que salvar todos, porque es que el curso me está hablando de que todos somos la misma mente. Y eso es lo que sana. Y al mismo tiempo, los beneficios o los efectos lo experimentamos nosotros como personajes o como personas. Porque más doy, si dar y recibir es lo mismo y yo doy perdón, entonces recibo perdón, recibo regalos. Léanse la parte esa de los regalos de Dios, que les va a ayudar bastante, porque ahí Jesús, eso lo dictó a Helen Schucman y a Bill, justamente cuando Jesús vio cómo las personas no captaban esto, ¿no? Del curso, que también dictó lo del anexo, y bueno, todas estas ayudas, ¿no? Y después, bueno, Ken Wapnick, que explicó el curso. O sea, más ayudas no podemos pedir. Bueno, amigos, nos veremos mañana. A ver qué dice Marcela. Claro, lo que pasa, mira, yo te digo, eso de Jesús sí es un tema, un conflicto. Hay un libro que se llama El perdón y Jesús. Ahí Ken Wapnick explica todo sobre Jesús. Yo lo tengo subido en audio en el canal, pero te digo que si ese libro te lo podés comprar, compralo, porque no tiene desperdicio. El perdón y Jesús. Ahí Wapnick explica bien todas estas imágenes y falsos ídolos que nos hicimos acerca de Jesús. Y el Jesús, para mí, por lo que yo comprendo hasta ahora del curso, no es el mismo Jesús que nos enseñó la Biblia. Pero sí, en el mismo curso él dice, yo fui un hombre como tú, hay una parte que lo dice. Lo que pasa que el ego teje muchas, ¿no? Y aunque vamos a suponer que haya sido un mito, vamos a suponer, forma parte del inconsciente colectivo y nos sirve, nos aporta para que, por lo menos su mensaje, ¿no? El mensaje que nos dejó, o como símbolo del amor de Dios, nos aporta para nuestro camino. No importa si lo que se dijo fue cierto o no fue cierto, quedarse ahí es como perder el tiempo, porque no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, Rosario, me alegro. A Teresita la saludé, ¿no? Sí, creo que lo saludé a todos. Del doctor Le. Yo de Neville Goddard no sé nada. No, tengo subido unos videos ahí que subí, pero no conozco mucho de Neville Goddard. Hay mucho material ahí en YouTube, Teresita, pero bueno, yo la verdad que te digo, muy poco sé. Bueno,
Bueno amigos, nos veremos mañana. Espero que les haya sido útil y mañana, bueno, sí, ojalá que esté para que veamos esto de las creencias. Así vamos de a poquito captando la cosa. Chau, nos vemos.